Totalmente una mamá no va a entregar a su bebé. El cazador tiene que matar en el momento, al coger la cría ya la mamá está muerta. Entonces eso es una baja grande en digamos, en la especie. Caso la relación con Marujita, me he convertido en su papá y ella la hija, entonces no permite que otra persona más lo cargue y si tiene que estar yo cerca de ella para permitir eso, ¿no? Y educar eh, y tener conciencia, ¿no? No fue fácil, como te digo, ahora ellos sabemos todos acá en Moquegua que debemos cazar. Ya hay una conciencia muy amplia, ¿no? De que si no lo cuidamos, pues todo se va a desaparecer.